Capítulo 191. El pueblo oprimido se levanta. ¿Qué demonios era esto? ¿Qué significaba esto siquiera? Los marleyanos no podían entender por qué el retumbar se había detenido de repente, por qué los titanes se habían reunido repentinamente y formado muros, rodeando a Marley. Al principio, ninguno de ellos podía averiguar qué estaba tratando de hacer Roger y Cam. Si quería matarlos, aniquilar a su pueblo, entonces no sería suficiente con hacer que los titanes del retumbar los pisotearan uno por uno. ¿Por qué criarlos como ganado en su lugar? ¿Es para torturarnos? Pensaron los marleyanos. Claro, podían imaginar lo que se sentía al estar encarcelado dentro de muros gigantes, al igual que los eldianos lo habían estado. Atrapados, enjaulados, sin libertad en absoluto. ¿Pero y qué? Los marleyanos no sentían que este fuera un momento de desesperación total. Estar atrapados dentro de Marley no significaba que definitivamente morirían dentro de los muros. Podían coordinar el comercio a través del sur y el norte, lograr la autosuficiencia. Podían depender absolutamente de sí mismos. Y tenían la tecnología para reconstruir aeronaves. Cuando fuera el momento adecuado, podían escabullirse sobre el muro mientras Roger y Cam no prestaba atención. No era para tanto. Así que comenzaron a prepararse exactamente para eso. Fuera de los muros, cuando las fuerzas aliadas globales vieron esta situación, se sintieron aliviadas, y al mismo tiempo, sintieron que Marley era verdaderamente desafortunada. ¿Cómo pudo Marley, de todos los lugares, haber producido a un eldiano como Roger y Cam, un demonio con piel humana? Pero al final, fue autoinfligido. Marley había sido demasiado brutal con sus propios eldianos, empujándolos al extremismo, a la venganza. Nadie más podía ser culpado por eso. Después de todo, Marley nunca trató a los eldianos como seres humanos. Solo querían usarlos como herramientas para invadir otros países. Ahora que Marley era la que estaba siendo asediada, y Marley había, a través de este método de atraer odio, logrado detener el retumbar por completo, estrictamente hablando, eso ni siquiera era algo malo. Con un pequeño respiro de espacio, cada nación sintió que la tensión disminuía. Por fin, ya no tenían que vivir bajo la opresión del retumbar. Pero también podían predecir lo que sucedería a continuación. Una vez que los marleyanos estuvieran muertos, una vez que Roger y Cam los hubiera atrapado dentro de los muros y torturado lentamente hasta la muerte, el retumbar se reiniciaría. Y el próximo país en ser rodeado podría ser cualquier nación del mundo. Así que mientras los titanes del retumbar aún no podían moverse, el método más seguro era destruirlos por completo. Y así, en el instante en que los titanes del retumbar formaron muros y sellaron a los marleyanos, las fuerzas aliadas comenzaron a acumular suministros de guerra nuevamente, enviando municiones de regreso cerca de Marley, preparándose para lanzar una nueva ronda de ataques feroces contra los muros. Después de encarcelar a Marley, Roger y Cam no volvió a su forma humana. Permaneció como un titán de 1000 metros, sentado en silencio junto al muro, con una mano apoyada contra él, observando cómo las fuerzas aliadas reunían sus suministros. Estaba esperando el momento adecuado, y ese momento vendría de los eldianos dentro de los muros. Así es. Aunque Roger y Cam había rodeado a Marley con titanes, en el mismo corazón de Marley todavía había eldianos que habían sido abusados y humillados durante generaciones por los marleyanos. Estaban confinados dentro de la zona de internamiento, cuyos muros se veían exactamente como los muros de titanes que rodeaban el país ahora. Todos eran prisioneros, pero un grupo estaba encarcelado por otro. Roger y Cam no quería matar a Marley con sus propias manos. Quería que los eldianos de adentro se liberaran de su naturaleza servil y mataran a los marleyanos ellos mismos. Ahora todo estaba listo. Los marleyanos estaban sellados, sin que nadie escapara, excepto aquellos marleyanos que ya habían estado afuera. De aquí en adelante, todo dependía del desempeño de la gente dentro de los muros, y Roger y Cam ni siquiera necesitaría mover un dedo. Porque creía que al final, los marleyanos se destruirían a sí mismos. Lo que necesitaba hacer ahora era prepararse para resistir los ataques de las fuerzas aliadas. Gaby y Falco habían seguido a las tropas marleyanas derrotadas de regreso a Marley, pero nunca esperaron que al segundo siguiente después de cruzar al país, toda la nación fuera rodeada por titanes que se convirtieron en muros, sellando a Marley tan apretadamente que era hermético. No había a dónde escapar excepto a través del cielo. Solo una vida de subsistencia dentro de los muros. Comparado con los marleyanos confundidos, Gaby sentía que esto no era nada en absoluto. Había vivido dentro de muros desde el principio. Nunca había podido salir. Lo más lejos que había ido era el borde de la zona de internamiento, donde podía mirar el océano distante.
Si quería caminar por la playa ella misma, tendría que escalar el muro de la zona de internamiento y cortar la cerca electrificada en la parte superior. Una vez, había querido planear algo secreto con sus amigos. Escalar el muro, caminar sobre la arena, ver el mar azul y la costa dorada de cerca. Pero ese plan fue destrozado por su sueño de convertirse en candidata a guerrera, porque el lugar estaba fuertemente custodiado. No había posibilidad de salir. Y si los guardias la atrapaban, su historial de candidata a guerrera llevaría una mancha que nunca podría borrarse. Y debido a esa mancha, incluso podría arrastrar a su familia con ella. En ese entonces, su tío Reiner acababa de lograr convertirse en el titán acorazado, convirtiéndose en el orgullo de toda la familia. Si ella quería heredar un titán, tenía que obedecer estrictamente los requisitos de Marley. Solo entonces podría heredar con éxito el titán acorazado. Así que por ese sueño mayor, no tuvo más remedio que renunciar a su deseo de ver el mar. Y después de años y años de entrenamiento, de todos modos había dejado de preocuparse por cosas así. Si no la dejaban salir, bien. En el peor de los casos, era simplemente aburrido y solitario. Pero los marleyanos no pensaban de esa manera. Claro, algunos sentían que no importaba. ¿Y qué si estaban atrapados? Mientras vivieran, eso era suficiente. Pero más personas ansiaban libertad. No querían ser encarcelados y no querían ser tratados como ganado. Así que maldijeron al ejército marleyano, los maldijeron como basura inútil sin capacidad. Pero no importa cuánto maldijeran, no tenían el poder para contraatacar. Los únicos a los que podían lastimar, donde podían desahogar su ira, eran personas aún más bajas que ellos. Eldianos. El odio parecía alcanzar su punto máximo. Los marleyanos culparon de todo a los eldianos, pero debido a que no podían derrotar a los eldianos dentro de los muros de titanes, solo podían intimidar a los cobardes dentro de la zona de internamiento. Los reunieron y los ejecutaron uno tras otro. Antes de decapitarlos, dieron una razón. Todas estas personas podrían convertirse en titanes que traigan desastre. En lugar de dejar que Roger y Cam los convierta, es mejor eliminar la amenaza ahora. Pero era absurdo más allá de lo creíble. Los eldianos en la zona de internamiento estaban furiosos al límite. Si los compañeros eldianos ya habían escapado y ganado libertad, si alguien incluso se había dado la vuelta y rodeado a la propia Marley, entonces para ellos permanecer así de débiles y sumisos sería imperdonable. Así que decidieron enviar representantes, usando el caos como cobertura, para escabullirse en Marley, escalar el muro de titanes y decirle a Roger y Cam. Ellos también querían convertirse en titanes. Ellos también querían venganza. Capítulo 192. Haciendo rebotar los acorazados de la Alianza Mundial como piedras, las fuerzas aliadas globales pasaron mucho tiempo preparando suministros de guerra, 3 días completos. Arrastraron recursos de casi todo el mundo a las afueras de Marley, decididos a abrir una brecha en el muro para que la gente de adentro pudiera salir corriendo. Pero justo cuando terminaron los preparativos y estaban a punto de lanzar el asalto a los muros, sonó un estallido masivo. Roger y Cam se puso de pie repentinamente. Sí. El titán de 1000 metros se paró, y luego, justo frente a sus ojos, caminó directamente hacia ellos. No con el ritmo lento que esperaban al principio, sino increíblemente rápido, como una velocidad de caminata humana normal. Habían colocado innumerables trampas en el camino de Roger y Cam, creyendo que una vez que las pisara, podrían causar un daño catastrófico, explosiones, por ejemplo. Pero cuando Roger y Cam atravesó esas trampas, no dudó en absoluto. En todo caso, hubo un toque de desdén. Las aplastó sin esfuerzo. Las explosiones detonaron junto a sus pies sin causarle el más mínimo dolor. Incluso cuando la explosión le destrozó el tobillo en ese instante, lo reparó inmediatamente con el poder de Titán. Llegó a las fuerzas aliadas en poco tiempo, dejándolos atónitos. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo se movía tan rápido? Los comandantes aliados nunca habían imaginado esto. Habían asumido que, debido a que Roger y Cam era enorme, su velocidad al caminar sería extremadamente lenta, dándoles mucho tiempo para reaccionar. En ese caso, incluso si no podían ganar, aún podían retirarse. Pero lo que nunca podrían haber predicho era que Roger y Cam era rápido de una manera que no se sentía humana en absoluto. Solo Roger y Cam entendía por qué. Provenía de la flexibilidad de la titán hembra y la velocidad del titán mandíbula. Con esos aumentos de agilidad, su cuerpo de titán no era lento y torpe como otros titanes. Aún no había devorado al titán carguero ni al titán colosal, por lo que su resistencia era ligeramente deficiente, porque no tenía la resistencia del titán carguero. Y debido a que no había devorado al titán colosal, todavía estaba solo en una etapa temprana. Sí, todavía era solo un mini titán, sin la capacidad de volverse supergigante.
Aún así, su cuerpo ya era la cosa más grande en el suelo. Más grande que esto Roger y Cam ni siquiera podía imaginar cuán enorme se volvería, o cómo algo podría sobrevivir en la superficie de la Tierra en ese punto. Aplastó las trampas de las fuerzas aliadas con facilidad y llegó ante ellos a una velocidad aterradora. Apuntaron sus cañones hacia él y dispararon. Roger y Cam solo levantó una mano y bloqueó todo. Bum 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 bum. El bombardeo era denso, tratando de volarle el brazo. Pero en el momento en que esos proyectiles golpearon la piel de Roger y Cam, no hicieron casi nada. Esas ráfagas de llamas fueron tragadas como si fueran absorbidas, completamente tomadas dentro de él. Y justo frente a los ojos de todos, las llamas en el cuerpo de Roger y Cam solo ardieron con más fuerza. Ni siquiera parecía darse cuenta de que había sido atacado. Porque el fuego de las explosiones ni siquiera era tan caliente como el fuego que ya ardía sobre él. Los soldados aliados quedaron estupefactos y comenzaron a retirarse de inmediato. Pero Roger y Cam solo se agachó, como si estuviera estudiando hormigas, y las observó con interés mientras se apresuraban a llevarse sus suministros. Llévenlo de vuelta por el mismo camino que lo trajeron. Verdaderamente como hormigas. Diminutas y ridículas. Si quieren ayudar a los marleyanos, dijo Roger y Cam, su voz tronando como el cielo mismo, entonces no me importa capturarlos también y enviarlos dentro de los muros con ellos. La gente en el suelo entró en pánico, dispersándose en el caos, sin formación, sin orden. ¿Salvar a los marleyanos? ¿Luchar por la supervivencia de la humanidad? En un momento como este, todo era una mierda. Solo querían vivir, no ser aplastados bajo los pies de Roger y Cam. El centro de mando gritó órdenes, tratando de obligarlos a tomar el terreno elevado y reorganizar un ataque. Pero el ejército ya había perdido el valor. Nadie se atrevía a atacar a Roger y Cam más. ¿Cómo se suponía que debían luchar? ¿Cómo podían luchar? Ya ni siquiera lo entendían. Al verlos huir mientras arrastraban desesperadamente sus suministros, Roger y Cam se impacientó por lo lentos que eran. Así que extendió la mano, los recogió y los arrojó en un montón sobre sus buques de guerra. Sí, como barriendo basura. Los barrió a todos en sus propios barcos. Las fuerzas aliadas sufrieron innumerables bajas. Solo ser agarrado una vez por Roger y Cam causó pérdidas devastadoras. Y después de despedirlos, Roger y Cam incluso tomó sus buques de guerra y les dio un pequeño empujón, arrojándolos a la distancia. Como haciendo rebotar piedras a lo largo de un río, los vio volar lejos, salpicando 6 o 7 ondas a través de la superficie. Incluso le recordó a Roger y Cam su infancia. Qué divertido, pensó, una sonrisa extendiéndose por su rostro. Luego regresó al muro, listo para seguir vigilando a sus marleyanos. Los marleyanos habían escuchado el fuego de cañón, pero no esperaban que ni siquiera las fuerzas aliadas globales pudieran hacerle nada a Roger y Cam. En lo que pareció nada de tiempo, el ruido de las fuerzas aliadas se desvaneció por completo. Y luego, en la cima del muro, apareció una sombra colosal. Se agachó y los miró de cerca. Después de confirmar que no faltaba ni uno solo, se sentó de nuevo. Ahora los marleyanos estaban aterrorizados. Se escondieron en sus casas y no se atrevieron a salir. Sin ningún lugar a donde correr, algunos de ellos incluso pensaron en cavar túneles para escapar. Pero eso tomaría tiempo y mano de obra. Los marleyanos no querían hacer el trabajo ellos mismos, así que pensaron que podían obligar a los eldianos a hacerlo, igual que antes. Pero cuando entraron en la zona de internamiento de eldianos con esa arrogancia familiar y practicada, descubrieron que la zona de internamiento había estallado. Esos eldianos, personas que habían sido tratadas como ganado, como cerdos y perros, ahora explotaron de ira. Viejas deudas y nuevas deudas. Ajustadas todas a la vez. Tomaron armas y las estrellaron contra los soldados marleyanos y contra cada marleyano que alguna vez los había menospreciado. Váyanse al infierno, marleyanos. Rugieron, voces tan fuertes que fue como si un nudo en sus corazones finalmente se rompiera y liberara todo. Los soldados marleyanos abrieron fuego inmediatamente en defensa propia. Bang 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 bang. Los disparos crujieron sin parar, y los eldianos cayeron uno tras otro. Pero incluso enfrentando balas, los eldianos no se inmutaron. Aún contraatacaron, aún cargaron contra sus opresores de frente. Gaby y Falco estaban entre ellos. Ahora incluso ellos estaban perdidos, sin saber qué bando elegir. Este era el peor escenario que podían imaginar. La multitud creciente los llevó, empujándolos directamente hacia los cañones de las armas. Al principio, Gaby había estado tratando de persuadir a la gente para que se sometiera a Marley, pero ahora se dio cuenta de que su propia gente no quería escuchar una palabra de ella. Y en el frenesí, incluso la empujaron a las líneas del frente.
Debido a que era tan pequeña, Gaby tropezó y cayó. La gente la pisó sin piedad. Falcó todavía estaba en un lugar más seguro. Gaby gritó agudamente, pidiéndole que corriera y la salvara. Pero lo que nunca podría haber esperado fue, Falcó no se movió. Miró a Gaby con frialdad, como si esperara que muriera. Capítulo 193. Un perro. Nunca podría olvidar el disgusto en el rostro de Gaby cuando vio a su hermano lanzarse para salvarla, solo para ser aplastado en pasta de carne bajo el pie del titán. Era como si hubiera visto algo repugnante, algo que quería evitar, algo de lo que no quería estar cerca. Sí, la escena había estado empapada de sangre. Pero Falcó no podía entender en absoluto. ¿Qué tenía su hermano de repugnante? Su hermano había arriesgado su vida para salvar a Gaby, y luego fue pisoteado hasta la muerte. Podías decirlo claramente. Su vida compró la de ella. ¿Y qué devolvió Gaby? Asco. Como si su conciencia hubiera sido alimentada a un perro. Bien. Falcó aún podía obligarse a entender eso. Gaby acababa de sufrir un impacto enorme. Estaba aterrorizada. Era una reacción inconsciente, algo que podías explicar. Pero cuando él, en agonía, fue a recoger los restos de su hermano, vio a Gaby parada allí como si nada hubiera pasado, observando en silencio. No vino a ayudar. No dijo nada significativo. Solo siguió hablando sola. El retumbar está a punto de llegar a Marley. Falcó, no podemos parar. Gaby habló como si estuviera lista para alejarse. Falcó, mientras tanto, se arrodilló en el suelo, recogiendo en silencio pedazos de su hermano, colocándolos cuidadosamente sobre una tela. Sus manos estaban empapadas en sangre. La escena era lo suficientemente grotesca como para erizar la piel de cualquiera. Pero Falcó no sintió ningún disgusto hacia su hermano. Porque su hermano había sido la mejor persona para él, su persona más importante en esta vida. Y ahora esa persona más importante había muerto por Gaby, solo para ser respondido con unas pocas palabras casuales, sin ningún cuidado en absoluto. ¿El retumbar aplastará a todos? Preguntó Falcó de repente. Sus ojos estaban vacíos, como si el mundo hubiera perdido todo color, como si no quedara luz de esperanza. Gaby lo encontró extraño. ¿Qué clase de pregunta estúpida es esa? Si el retumbar continúa, definitivamente matará a todos en el mundo. Y entonces todo lo que hemos hecho no tendrá sentido. Así que no podemos parar. Falcó, ven conmigo. ¿A dónde? Preguntó. Para detener el retumbar, por supuesto. ¿Pero qué podemos hacer tú y yo siquiera? Dijo Falcó. Hace un momento estabas a punto de ser aplastada. Si no fuera por mi hermano, la que se convertiría en pasta de carne serías tú. ¿Este era tu hermano? Gaby de repente pareció darse cuenta de algo. Así que por eso Falcó se había quedado aquí, recogiendo los restos del soldado muerto. Este era su hermano. Su hermano la había salvado. Había pensado que era un extraño, y que Falcó estaba recogiendo el cuerpo por culpa. Si es tu hermano, entonces yo, ¿y qué? Falcó la miró con frialdad. Si no fuera mi hermano, ¿no sentirías ninguna gratitud en absoluto? No, eso no es lo que quise decir, yo, ni siquiera estaba en tus pensamientos, ¿verdad? Espetó Falcó. Porque nunca fue parte de tu plan. Todo en lo que piensas es en detener el retumbar sin importar el costo. Mi hermano murió por ti, y crees que no es nada. Es eso. Por un momento, Gaby pareció haber sido golpeada por alguna revelación repentina, pero todavía no entendía. No había hecho nada malo. Estoy tratando de salvar a todos los eldianos. Por eso estoy luchando tan duro. Gritó Gaby, sus ojos dirigiéndose hacia los titanes distantes. ¿Solo porque me salvó una vez, tengo que detenerme por él? Si pierdo el tiempo aquí, esos titanes llegarán a Marley tarde o temprano. Y entonces no será solo él quien muera. Falcó ya estaba muerto por dentro. Ya no tenía ninguna esperanza en Gaby. Arrodillado en el suelo frío, parecía un cadáver. Inclinó la cabeza hacia arriba, mirando inexpresivamente al cielo mientras una golondrina pasaba planeando. Incluso si todos mueren y qué. Dijo Falcó de repente. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Explotó Gaby con ira. ¿Quieres convertirte en un demonio tú también? Falcó. ¿Quieres que tu familia muera también? ¿Como tu hermano? ¿En qué estás pensando siquiera? Por supuesto que no quiero eso, dijo Falcó en voz baja. Pero Gaby después del retumbar, ¿entonces qué? ¿Qué? Si logramos detener el retumbar, ¿qué pasa después? Entonces, por supuesto. Entonces nos encierran los marleyanos de nuevo, interrumpió Falcó, alzando la voz. Criados como ganado. Meneando la cola y rogándoles por sobras.
¿Quieres que pasemos todos los días mirando sus caras, tragándonos todo, para que incluso si nuestra gente es golpeada hasta la muerte, no nos atrevamos a responder? ¿Qué estás diciendo, Falco? No te entiendo en absoluto. Gaby sacudió la cabeza. No, Gaby. Sí entiendes. Y quieres romper esta situación también. Es solo que tanto tú como yo estábamos equivocados. Desde hace mucho tiempo, nos alimentaron con una sola idea. Que solo ganando constantemente el elogio y la aprobación de Marley podríamos convertirnos en personas normales, y solo entonces nuestras familias y amigos podrían vivir vidas normales. ¿Pero alguna vez has pensado si eso es realmente cierto? Dijo Falco. Hacer cualquier cosa sin pensar solo para ganar el elogio de tu amo, y luego ser recompensado y alentado. Dime, Gaby, ¿no es eso lo que hace un perro? Para ser franco, desde el momento en que Marley ató una correa alrededor de nuestros cuellos, fuimos sus tud. Antes de que pudiera terminar, Falco recibió un puñetazo en la cara. No permitiré que insultes mi sueño, Falco. Gritó Gaby. Sé lo que estás pensando, pero no olvides. Nuestros antepasados eran culpables. Realmente dañaron a Marley. Así que todo lo que podemos hacer ahora es expiar los pecados de nuestros antepasados. Incluso si nos intimidan, no podemos resistir. Esa es la lección que me enseñó el tío Reiner. Nuestros antepasados eran culpables. Falco había escuchado esas palabras toda su vida. No sabía si era cierto, porque nunca había presenciado personalmente las atrocidades que los libros de texto de Marley afirmaban que sus antepasados habían cometido. Así que dejó escapar un largo suspiro. Entonces, si lo que dices es cierto, ¿por qué personas como nosotros deberían siquiera vivir, Gaby? ¿Por qué te esfuerzas tanto? No fue un debate enojado. Esa sola frase atravesó directamente el corazón de Gaby. Por un momento, incluso ella se congeló. Porque era cierto. Todo lo que había hecho desde la infancia había estado lleno de contradicciones. Por un lado, quería expiar por sus antepasados. Por el otro, quería limpiar el nombre de su pueblo. Añade a eso la promesa de Marley del estatus de marleyana honoraria. Con el tiempo, comenzó a obedecer a Marley incondicionalmente. No importa cuán escandalosas se volvieran las cosas, su primer pensamiento siempre era que ella estaba equivocada. Pero si no hacía eso, ¿qué más podía hacer? ¿Volverse como Roger y Cam, escapar de Marley y lanzar un retumbar contra el mundo entero? Capítulo 194. Gaby se arrepiente. No la haría eso igual a sus antepasados. En aquel entonces, sus antepasados habían tomado el poder abrumador de los titanes y comenzaron a invadir otros países, convirtiendo a las personas en esclavos. Arrogantes, desenfrenados, completamente desvergonzados. Matanza. Sangre. Desde que los titanes descendieron por primera vez sobre la Tierra, habían traído una catástrofe sin fin a la humanidad. Y de todas las cosas, ellos eran la raza que podía transformarse en titanes. Los marleyanos no estaban equivocados. Los eldianos realmente eran demonios. Ese era un hecho que no podía alabarse. Gaby no pensaba que estuviera equivocada. Ella también estaba tratando de cambiar todo esto. El retumbar solo la hizo estar más segura de que su gente era inherentemente culpable, y que ahora era el momento de hacer algo, de limpiarse a sí mismos. No hay tiempo que perder, Falco. Tenemos que volver ahora mismo. De lo contrario, los otros demonios de la isla Paradis van a aterrizar. Si no matamos hasta el último de ellos, los marleyanos nunca creerán que realmente hemos pasado página. Mientras hablaba, Gaby se agachó y comenzó a ayudar a Falco a recoger los restos del suelo. Aunque el asco empapado de sangre todavía le daba ganas de vomitar, Gaby se obligó a soportarlo. Falco la miró con indiferencia. Si te da asco, entonces déjalo. Pero Gaby no lo soltó en absoluto. Entiendo lo que estás pensando ahora, Falco. Pero ya sea que estés de acuerdo conmigo o me niegues, solo hay una cosa que debemos hacer ahora mismo. Detener el retumbar. Tienes razón, no quiero que muera nuestra gente. Los aprecio. Siento que los días que pasé con ellos fueron los únicos días que realmente viví. Pero tienes que entender, no todos los eldianos son como nuestros familiares y amigos, buenos eldianos. Roger y Cam es el ejemplo perfecto. Es una mala persona irracional. Con el poder de Titán, querrá matar a todos en el mundo. Marley nos trata terriblemente, sí, pero ¿es Roger y Cam mejor? Falco, no somos perros. Estamos expiando. Si Roger y Cam gobierna el mundo, entonces solo nos convertiremos en asesinos. Ya hemos matado a mucha gente, Gaby. La expresión de Falco no cambió en absoluto. No sé qué clase de persona es Roger y Cam. Pero sé exactamente qué clase de personas son los marleyanos.
Usaron nuestro poder eldiano para invadir todo el mundo, luego nos arrojaron toda la inmundicia e hicieron que todos en el mundo nos odiaran. Gaby, incluso en 100 años, incluso en 10.000 años, nunca seremos limpiados. Puedo verlo claramente. Si sigues así, terminarás como el perro de Marley. Piensa en lo que han hecho los guerreros titán a lo largo de la historia. Al principio, era para la construcción y el desarrollo de Marley y después, conquistando ciudades para Marley, matando a innumerables personas. Dime, Gaby, ¿por qué quieres convertirte en ese tipo de persona? Gaby no respondió. Después de ayudar a Falco a reunir los restos y enrollarlos en la tela, se puso de pie y se limpió la sangre de las manos. No importa lo que digas, voy a hacer lo que creo que es correcto. Nadie puede detenerme. Mataré a ese demonio Roger y Cam. Y cuando lo haga, la gente del mundo me lo agradecerá. Luego Gaby corrió de regreso hacia su país. Marley. Detrás de ella, los ojos de Falco se volvieron de un azul claro y helado. Vio cómo los titanes continuaban hacia adelante, y bajo sus pies, Gaby seguía corriendo con todo lo que tenía. Falco ató los restos de su hermano en la tela con una cuerda y los arrastró detrás de él mientras caminaba hacia adelante, lenta, dolorosamente lento. Y, sin embargo, el ritmo de los titanes pareció disminuir repentinamente también, hasta que Falco regresó con éxito dentro de los muros. En ese mismo momento, a 1000 metros de altura, los ojos del titán de Roger y Cam también se volvieron de un azul profundo y brillante. Miró hacia abajo, viendo al niño arrastrar a su hermano de regreso a su tierra natal. Justo como esperabas, Eren. Creo que estoy listo para entregar una respuesta satisfactoria. Mientras Roger y Cam hablaba, emitió la orden para que cada titán rodeara a Marley y formara muros. Y dentro de los muros de Marley, en la zona de internamiento, los enfurecidos eldianos lanzaron un asalto frenético contra los marleyanos. Surgieron hacia adelante, sin darse cuenta de que una niña estaba bajo sus pies. Gaby fue pisoteada hasta sufrir una lesión crítica, empapada en sangre. Yacía en un charco de rojo, gritando por ayuda, esperando que Falco dejara todo a un lado y viniera a salvarla. Falco la miró en silencio. Pensó durante mucho tiempo, luego finalmente extendió la mano y la sacó de la multitud. Gracias, Falco. Con múltiples fracturas, Gaby yacía débilmente en el suelo, apenas respirando. Ahora sentía su propia impotencia con dolorosa claridad. Frente a una turba furiosa, no podía hacer nada en absoluto. ¿Entiendes lo que has estado haciendo ahora? Preguntó Falco. Gaby yació allí durante mucho tiempo, incapaz de decir una sola palabra. Falco miró hacia la multitud, luego más lejos aún, hacia los muros de titanes. Entiendo lo que Roger y Cam está tratando de hacer ahora, Gaby. Mira con atención. Así es como se ven realmente los marleyanos. Incluso ahora, en un momento como este, todavía están pensando en obligar a los eldianos a cavar túneles de escape para ellos. Obedecer o morir. ¿Y tú? Fuiste a bloquear a tu propia gente como una completa idiota. Terminar así es lo que te mereces. Di lo que quieras. Gaby aún intentaba ser obstinada, pero sus ojos ya estaban llenos de lágrimas. Falco la miró en silencio, escuchando el caos a su alrededor. ¿Cómo podría no entender lo que estás diciendo, Falco? ¿Crees que quiero hacer esto? Nuestro destino ya está ligado a Marley ahora. Roger y Cam nos atrapó detrás de muros. No podemos salir. Cavar túneles es la única forma en que todos podríamos sobrevivir. Entonces, ¿por qué tenemos que cavar nosotros? Exigió Falco. Ahora no es el momento de obsesionarse con eso, Falco, dijo Gaby. ¿Tienen los marleyanos ese tipo de experiencia? ¿Qué? Este es el tipo de trabajo que siempre hemos hecho. Así que, por supuesto, tenemos más experiencia. Si lo hacemos, obtendremos el doble de resultado con la mitad del esfuerzo, ¿verdad? Al escuchar eso, Falco finalmente estalló. Agarró a Gaby por el cuello, la levantó y le dio un puñetazo, luego la tiró de nuevo al suelo. Eres un montón de mierda, tan estúpida que no tienes salvación, Gaby. Quieres ser una marleyana honoraria, así que por supuesto nunca has hecho un trabajo agotador como cavar túneles. Por supuesto que no sabes cuántos eldianos mueren en las minas cada año. ¿Crees que la mayoría muere por accidentes? No. Son azotados hasta la muerte por los marleyanos. Gaby, maldita bastarda, ¿qué tan estúpida tienes que ser para convertirte voluntariamente en la perra obediente de Marley? Con eso, la última pizca de ilusión que Falco tenía sobre Gaby murió por completo. Escupió sobre ella y luego la abandonó fríamente en la calle. Tirada en el suelo, Gaby todavía estaba confundida. ¿Por qué estaba Falco tan furioso? Entonces un soldado marleyano se acercó y se detuvo a su lado.
Le apuntó con un arma, luego miró con curiosidad su manga. Un brazalete amarillo, ¿eh? ¿Candidata a guerrera? Preguntó, bajando lentamente el cañón. Gaby estaba tan conmovida que las lágrimas brotaron. Por supuesto, Marley no la había olvidado. Asintió con dificultad. Ese salva. De repente, un dolor desgarrador explotó en su pecho. Los ojos de Gaby se abrieron de par en par, incrédulos, mientras la bayoneta del soldado se clavaba en su corazón y la sangre joven se derramaba. No se demoró. Al ver a los eldianos amotinándose de nuevo en la distancia, el soldado se fue rápidamente, dejando solo a Gaby, tirada en un charco rojo sangre en el suelo, llorando lágrimas de arrepentimiento, muriendo en silencio. Así que al final, desde el principio, todo había estado mal. Capítulo 195. Asuman plena responsabilidad por sus elecciones debido a que simplemente no había forma de controlar a Roger y Cam. Las fuerzas aliadas globales mantuvieron las apariencias, afirmando en voz alta que todavía estaban fortificando activamente sus defensas, pero en realidad, estaban fortificando sus propias costas, justo frente a sus hogares. Las tropas de élite centrales fueron retiradas por cada nación bajo todo tipo de excusas, llamadas de regreso a sus países de origen para supervisar la construcción militar nacional. El liderazgo de cada país lo vio claramente. El mundo se había unido debido a Roger y Cam, sí, pero esa unidad existía solo porque compartían un enemigo común. Bajo la superficie, las contradicciones aún se acumulaban, y la paz verdadera era imposible. La alianza eventualmente se disolvería. Gastar todo el dinero de su nación en esto sería una bendición para otros países. Básicamente ayudar a sus rivales a fortalecerse. Y el día que la alianza se disolviera, todos ya lo sabían. Tarde o temprano, las naciones irían a la guerra. Lo entendían hasta la médula. Hacer una cruzada contra los titanes era solo un eslogan. Entre países, incluso sin titanes, seguirían luchando por innumerables razones. Tal vez recursos. Tal vez territorio. Pero pasara lo que pasara, inevitablemente comenzarían guerras de nuevo, hasta que los muertos cubrieran el suelo. Y cuando llegara ese momento, todos encontrarían todo tipo de excusas para absolverse. Los titanes eran solo un punto de inflexión. Incluso sin titanes, seguirían conquistando, seguirían quemando el mundo con la guerra, sin cansarse nunca. Roger y Cam, ahora el titán fundador de 1000 metros, se paró entre el cielo y la tierra, inmóvil, durante mucho, mucho tiempo. Bajo su voluntad, cada titán cayó en letargo. Se endurecieron en muros y, al igual que Roger y Cam, no se movieron en absoluto. Al principio, algunos marleyanos intentaron escalar los muros, pero Roger y Cam los miró fijamente hacia abajo. Ser mirado por un monstruo de 1000 metros, no importa cuán valiente fueras, no había coraje en el mundo que pudiera sostenerte. Obligados a abandonar esa idea, los marleyanos volvieron su atención a los eldianos en la zona de internamiento nuevamente, tratando de usarlos para cavar túneles y construir aeronaves. Pero no funcionó. Los eldianos dentro de los muros resistieron furiosamente. No importa cómo los amenazaran los marleyanos, se negaron a someterse. No somos esclavos. Gritaron. Enviados fueron de la zona de internamiento a Marley, tratando de decirles que Roger y Cam no había comenzado a masacrar porque quería que Marley reconociera sus errores, confesara y se arrepintiera, para que los dejara salir. Pero los marleyanos vieron esas palabras como el insulto supremo. ¿Errores? Somos las víctimas. ¿Qué errores podría haber? Se enfurecieron, le cortaron la cabeza al enviado y montaron un espectáculo de absoluta determinación para obligar a los eldianos a obedecer. Eso se convirtió en la mecha para la guerra total. Dentro de la zona de internamiento, los decididos formaron el imperio post-eldiano, preparándose para luchar contra Marley hasta la muerte. En un instante, estallaron batallas callejeras y guerra de callejones. Dos razas juraron borrarse mutuamente. Pero sus armas y equipo eran inferiores. Los eldianos no tenían forma de resistir verdaderamente. Solo podían retirarse paso a paso. Y entonces vieron la silueta de 1000 metros de Roger y Cam y entendieron. Solo rogando a este dios verdadero podrían derrotar verdaderamente a los marleyanos y reclamar la libertad. Así que se arrodillaron devotamente ante Roger y Cam, suplicándole que les concediera un mayor poder. Esta escena era dolorosamente familiar para Roger y Cam. En aquel entonces, cuando los humanos firmaron un contrato con el demonio de la tierra, los humanos se habían arrodillado así también. Reverentes, sinceros. Roger y Cam sabía que con un cuerpo tan grande, solo sería visto como un monstruo, como un demonio. Así que decidió ser el villano hasta el final. Entonces que así sea, como deseen.
La voz de Roger y Cam cayó como un decreto divino. En el momento en que terminaron sus palabras, alteró los genes de cada eldiano, cambiándolos a un tipo que podía transformarse en un titán en cualquier momento, desencadenado por la emoción. En otras palabras, conectó a cada uno de ellos a los caminos, permitiéndoles transformarse en titanes a voluntad, mientras conservaban su propia voluntad. Roger y Cam quería ver si Marley aún se atrevería a ser tan arrogante y tiránico al enfrentarse a aldeanos que podían convertirse en titanes. Solo quería que Marley entendiera que no tenían razón, que siempre habían estado oprimiendo a otros, y que otros no eran necesariamente fáciles de intimidar. Porque estos eldianos, una vez empujados demasiado lejos, traerían una catástrofe sin fin. Pensó que una vez que Marley entendiera esto, dejarían de oprimir a los eldianos para siempre. Pero había pensado muy poco. Había imaginado a los marleyanos con demasiada amabilidad. Incluso después de que les dio a los eldianos la capacidad de transformarse libremente, los marleyanos aún no se arrepintieron. Aún tomaron sus armas e invadieron la zona de internamiento con fuerza, masacrando a los residentes en el interior. Viendo a sus esposas, hijos, ancianos, a todos, ser masacrados por marleyanos desvergonzados, los eldianos no pudieron soportarlo más. Se transformaron uno tras otro, destellos de luz floreciendo en sucesión. El primer día, Roger y Cam observó que solo durante la luz del día, hubo miles y miles de eldianos que se transformaron en titanes. E hicieron que los marleyanos demasiado confiados pagaran un alto precio. Después de que pasara la emoción de la venganza, el poder de titán se retiraría, y volverían a ser eldianos comunes de nuevo. Pero en el momento en que los marleyanos los vieron volver, recordando la humillación que habían sufrido, se volvieron arrogantes de nuevo. No solo no retrocedieron, sino que continuaron poniéndose en cuclillas sobre las caras de los eldianos y defecando allí, provocándolos una y otra vez. Al principio, los eldianos se contuvieron. Limitaron su uso del poder de titán, llevando una cruel sombra psicológica sobre comer personas. No querían convertirse en demonios de nuevo, así que se obligaron a reprimir sus emociones. Pero los marleyanos escalaron aún más, hasta que los eldianos ya no pudieron soportarlo. Al final, casi todos se transformaron en titanes devoradores de hombres. El primero, un eldiano cuya familia entera había sido masacrada, se sintió completamente solo. La única razón por la que todavía quería vivir era para matar hasta el último marleyano. Así que ya no quería volver a ser humano. Y se convirtió en el primero en salir de la zona de internamiento. El contraataque comenzó. Masacró a los marleyanos, vertiendo su ira en ellos sin piedad, exactamente como los marleyanos les habían hecho una vez a ellos. Eligió convertirse en un verdadero demonio. Cuando los otros eldianos vieron a su camarada así, respondieron de inmediato. Más y más personas fueron empujadas a la rebelión por Marley. Dentro de los muros que Roger y Cam construyó, se convirtió en un paraíso para los titanes. Innumerables titanes aparecieron en tierra marleyana y los devoraron a todos. Gritos y lamentos se elevaron en oleadas. Y ni un solo titán volvió a ser humano. Cuando el último soldado marleyano fue brutalmente comido, su cabeza arrancada de un mordisco, cada eldiano comenzó a llorar. En forma de titán, se arrodillaron ante su verdadero dios, Roger y Cam. Ahora entendían. Ellos también se habían convertido en verdaderos demonios. Pero Roger y Cam les dijo. Al igual que los marleyanos, masacraron a las mujeres, niños, ancianos y jóvenes de Marley, llevando a la raza marleyana a la extinción. Esto no es justicia. Pero es puro interés propio absoluto. Es una elección hecha por ustedes, y por los marleyanos que fueron exterminados. Ya sea que esta elección haya sido correcta o incorrecta, sus descendientes heredarán el fruto que plantaron. Y cuando llegue ese día, espero que nadie sienta el tipo de arrepentimiento desgarrador que destroza el alma. Después de que terminó de hablar, los muros se disolvieron y a todos los titanes se les despojó de su poder. Capítulo 196. Levántense, no se arrodillen. Roger también disipó su forma de titán. Sabía que Marley había sido aniquilada, y la coalición mundial nunca volvería a atacar a los eldianos. Ahora se había alcanzado un equilibrio extraño. Todavía había opresión y oprimidos, pero la humanidad no tenía salvación para empezar. En el momento en que Roger volvió a su forma humana, su primer pensamiento fue regresar a la isla Paradis. Todos los marleyanos se habían ido. No importa dónde buscaras en el mundo, ya no podrías encontrar un solo asentamiento de ellos. Por supuesto, todavía habría algunos marleyanos que se habían dispersado afuera desde el principio, pero no importa cuán fuerte gritaran, nunca podrían reunirse en una nación de nuevo. Como mucho, podrían formar una pequeña organización. Los eldianos se habían tragado a Marley entera, atrayéndola completamente a su propio territorio.
Sentado a bordo del barco con destino a la isla Paradis, Roger comenzó a mirar hacia atrás en todo lo que había hecho. Había dado a otros el poder de matar, y había visto a otros matar con sus propias manos, pero realmente se le podía culpar de todo esto. Incluso en el momento de la muerte, los marleyanos nunca reconocieron a los eldianos como verdaderamente humanos. Su racismo hacia este pueblo estaba tallado en sus huesos, imposible de raspar. Entonces, si estos dos pueblos existían en el mismo mundo, solo quedaba un resultado. Uno aniquilaría al otro. La única solución era que una raza cambiara por completo. Pero el cambio que Marley exigía a los eldianos era algo tan repugnante que revolvía el estómago. Usarlos, incluso tratarlos como herramientas para la lujuria, usarlos como armas para matar. Los eldianos se negaron. Y así, la solución final se convirtió en una sola cosa. Los eldianos tenían que destruir a Marley por completo. Roger nunca podría entender por qué el imperio eldiano del pasado, un imperio que una vez poseyó 9 titanes, no diferente de él ahora, no había simplemente borrado a Marley, ese pequeño país originalmente débil. A sus ojos, exterminar a Marley habría sido sin esfuerzo. Y, sin embargo, al final, este fue el resultado. Todo el imperio eldiano se encogió lejos del continente, encogiéndose y encogiéndose hasta que finalmente se retiró a la isla Paradis. Incluso con los recuerdos del 145º rey Fritz, Roger todavía no podía entender qué había estado pensando ese hombre. ¿Por qué ser tan indulgente con Marley, incluso hasta el punto de arrojar a su propia gente al infierno? Dándole vueltas una y otra vez, Roger solo pudo llegar a una respuesta. Misericordia. Hay benevolencia y moralidad en este mundo, pero también hay crueldad y violencia. La benevolencia sin poder, al final, no es más que cobardía. El rey Fritz se eligió a sí mismo y llevó a su gente al infierno. Lo llamó expiación, pero en verdad no era más que culpa. Debido a que no podía soportarlo en su corazón, secuestró a toda su nación. Lo llamó misericordia, pero en realidad era simplemente otra forma de crueldad. Eran humanos. ¿No eran humanos los eldianos también? Roger se burló. Si alguna vez tuviera la oportunidad, realmente quería sentarse y hablar con ese rey cara a cara, abrirle el cráneo y ver qué tipo de estructura había adentro. Para ser tan vicioso consigo mismo, ¿tenía síndrome de Estocolmo? ¿O era algún tipo de masoquista repugnante? Roger regresó a la isla Paradis y una vez más llegó a la capital. Allí, donde quiera que fuera, la gente caía de rodillas, rogándole que se convirtiera en su rey. Pero Roger no tenía ningún interés en eso en absoluto. Ponerse una corona, luego tomar decisiones y planes para cada pequeña cuestión de la vida diaria de estos ciudadanos. Qué insoportablemente aburrido. Si realmente había que confiar en el linaje, entonces había una persona más adecuada para ser su monarca. La princesa. Historia. En la segunda semana después de que terminó la guerra, él e Historia celebraron su boda. Tal como había dicho en ese entonces, esperaba que el hijo que ella tuviera pudiera heredar perfectamente el poder de los titanes. En cuanto a la libertad en el matrimonio, Roger no tenía pensamientos al respecto en absoluto. Historia, como esposa, lo trataba muy bien. Cada noche se apoyaba suavemente contra su hombro, amasando el dolor en sus hombros por inclinarse sobre un escritorio y escribir. Roger tenía principios y respetaba profundamente a Historia. Cualquier cosa que a ella le disgustara, nunca la obligaría a hacerla. Historia entendía que no entendía el amor. Si Roger nunca hubiera aparecido, incluso podría haber considerado casarse con el hijo del granjero que solía intimidarla, simplemente porque, antes de irse, derramó una sola lágrima por ella. Roger, el héroe que había liberado a todos los eldianos, inspiraba una admiración ilimitada en Historia. Y realmente le había dado libertad, haciéndola sentir que nunca podría pagarle. Sin embargo, Roger nunca se enamoró. Para él, era simplemente un matrimonio político. Para un matrimonio político, los sentimientos no importaban. Ten al niño, y él habría cumplido su plan, nada más. Recomendó a Historia como reina. Debido a que esta era la elección del titán fundador, capaz de gobernar a todos los eldianos, ni un solo eldiano planteó objeción alguna. Y tener a Historia como reina los hizo sentir increíblemente afortunados. Por fin, ya no habría ese tipo de rey brutal. Si era esta reina gentil, entonces tal vez lideraría el mundo dentro de las murallas hacia la prosperidad. La gente confiaba en ella sin límite. Y aún más personas creían en Roger. Sabían que mientras fuera decisión de Roger, siempre sería la más correcta. Podía hacer que el mundo finalmente los admirara. Podía hacer que temieran poner una mano sobre lo que los eldianos más apreciaban. Pero Roger entendía que el llamado rey era, al final, solo un título.
La verdadera estructura de poder ahora estaba en manos del consejo formado por los 4 cuerpos principales combinados. El cuerpo de escorpiones estaba bien. Roger los conocía por dentro y por fuera. Sabía que su líder era Levi, e incluso para el próximo sucesor, podía dar un juicio firme y confiable. Lo que temía era que estas 4 organizaciones armadas no tuvieran mente política. Si se obsesionaban con provocar a otros países, entonces no inspirarían mucha confianza en absoluto. Así que se tuvo que idear un nuevo sistema, algo que pudiera reemplazar el gobierno de estos 4 cuerpos. Y así, con una sola orden, Roger rompió los 4 cuerpos y los volvió a reunir bajo un nombre: el cuerpo eldiano. Esos soldados que originalmente lo habían seguido en el cuerpo de escorpiones fueron acogidos por él nuevamente, se les dieron nuevas identidades y se les renombró como la Guardia Imperial Escorpión, sirviendo a su lado con absoluta lealtad. Después de eso, Roger estudió miles de años de historia y la sabiduría de innumerables reyes, y finalmente ideó un sistema: elecciones populares. Todos los ciudadanos participarían, votando activamente para evaluar cada asunto político. La opción con los votos más altos sería aprobada. En cierto sentido, esto podría verse como un reflejo de la voluntad del pueblo. Al menos, todos tendrían voz. Incluso si la oscuridad aún acechaba donde el ojo no podía ver, Roger creía que un sistema siempre podía mejorarse. Y la persona que podía ayudarlo a mejorarlo. Ya tenía al candidato más adecuado. El excomandante de la Legión de Reconocimiento, Erwin. Roger todavía no había descubierto cómo Erwin había terminado llevándose bien con el mayor Thorin en primer lugar, pero cuando Roger lo invitó a salir del subterráneo, Erwin aceptó por amor a la gente, aunque, en verdad, Thorin había dicho muchas buenas palabras detrás de escena. Sin liderar más batallas, Erwin eligió entrar en política. Planeando cultivar el carácter y la calidad de los ciudadanos eldianos desde la raíz, construyó muchas escuelas e instituciones educativas. Quería iluminar a la gente. Solo cuando la gente fuera racional, la nación podría volverse inquebrantable. Roger confiaba en él completamente. Después de todo, el propio Roger lo admitió. En términos de estrategia e intelecto, Erwin estaba muy por encima de él. Erwin incluso había sido capaz de detectar fácilmente el engaño pasado de Roger, la forma en que se había deslizado dentro de las murallas bajo una identidad robada. Roger se preguntó: si no hubiera sido descubierto en ese entonces, ¿habría terminado caminando por un camino que nadie podría haber predicho? Cuando se anunció el nuevo sistema nacional, y con Erwin dando un paso adelante, todos los eldianos estallaron inmediatamente en celebración, gritando el glorioso nombre de Roger, inclinándose y arrodillándose ante él una y otra vez. De pie sobre los muros de la ciudad real, Roger miró a la gente arrodillada abajo y gritó: yo, Roger, he luchado hasta hoy no para que nadie se convierta en esclavo. No son ganado, y no son inferiores. Son mis parientes, del mismo linaje. Son héroes que estuvieron dispuestos a construir muros y montar guardia, por el bien de la gente que atesoran. Así que levántense. No se arrodillen. Capítulo 197. Lo que debe venir vendrá. Al escuchar las palabras de Roger, la gente se conmovió hasta las lágrimas. Uno tras otro, se pusieron de pie, apretaron los puños y se los llevaron al corazón. Dediquen sus corazones. Solo deseamos dedicar nuestros corazones a ti. Gritaron a todo pulmón. Ante la capital, innumerables eldianos gritaron el nombre de Roger y le dedicaron sus corazones. Querido, lo has logrado. Al lado de Roger, Historia lo felicitó con una cálida sonrisa. Vestida con túnicas reales, se veía tan digna y noble. Roger asintió levemente. Este era exactamente el resultado que quería ver. Los dos se abrazaron, y algo entre ellos se elevó silenciosamente a una nueva altura. Y fue en ese momento que Neji y Levi llegaron detrás de Roger. Felicidades, pequeño bastardo. Finalmente hiciste lo que dijiste que harías. Levi habló mientras miraba a Roger. Roger se volvió para mirarlo y descubrió que él una vez sombrío Levi estaba sonriendo ahora también. Nelly, por otro lado, lloraba abiertamente. Sabía que su elección había sido la correcta. Incluso si, al principio, había dudado si debía seguir a Roger hasta el final, ahora estaba claro que había sido la decisión correcta. Roger le dio una palmada en el hombro. Pero mientras lo miraba, también pensó en alguien más. Turs. El que había creído en él desde el principio, que incluso había cambiado su vida para traerle información que decidía la vida o la muerte. Un subordinado tan leal. Roger sintió que una vez que perdiera a alguien así, nunca encontraría un segundo. Desafortunadamente, nunca lo volvería a tener.
Los vítores de la gente aún resonaban. Debido a que se había ganado los corazones del pueblo eldiano, la fuente mundial dentro de ellos surgió hacia Roger, reuniéndose en su cuerpo y formando un todo completo. Ahora posees dos fuentes mundiales. Dijo Kaneki Ken desde dentro de Roger. Si son dos, entonces ¿significa eso que ya no necesitamos temer a Dior y a los demás? Preguntó Roger. Es cierto. El poder de una fuente mundial es absoluto. Si dos fuentes mundiales coexisten dentro de una sola persona, entonces alguien con solo una fuente mundial nunca puede contender con ellas. No importa cuán perfectamente sus habilidades contrarresten tus habilidades, no importa cuán fuertes sean, no hay nada que puedan hacer. Esta es una supresión absoluta. El poder de las reglas. Al escuchar eso, Roger asintió. Pero entonces el tono de Kaneki Ken cambió abruptamente. Por sentido común, Dior nunca te permitiría obtener una segunda fuente mundial. Simplemente no sé por qué. Ni siquiera lo has visto una vez. Si desencadenaste el retumbar, debería haberte seguido de cerca, tratando de robar tu fuente mundial. Pero ahora, no solo no ha hecho ningún movimiento en absoluto, sino que incluso parece que te está dejando deliberadamente hacer esto. Entonces, ¿cuál crees que es la razón? Preguntó Roger. No lo sé. Pero debes tener mucho cuidado. Podría venir a quitarte la vida en cualquier momento. Después de decir eso, Kaneki Ken guardó silencio. Roger bajó de la capital. En un rincón sombreado a lo largo del pasillo de la escalera, de repente sintió que el aire se volvía delgado, como si estuviera a punto de asfixiarse. Justo como esperaba está aquí. El tiempo se ralentizó, casi deteniéndose. Roger no sintió que pasara nada, pero pudo ver con sus propios ojos cómo Dior caminaba hacia él, cuchillo en mano, con el objetivo de clavárselo directamente en el corazón. Su cuerpo no podía moverse en absoluto. Era como si algo misterioso lo hubiera agarrado. Sus extremidades se negaban a obedecer, dejándolo solo capaz de ver cómo Dior acercaba esa hoja afilada más y más a su corazón. Te ves terriblemente animado, dijo Dior, con una sonrisa en su rostro que era imposible de leer. Guiando deliberadamente la fuente mundial, forzándola a un estado completamente completo, para que no pueda acercarme a ti. Para que pudieras terminar lo que necesitabas hacer en este mundo primero. Ah, entonces ahora deberías ser libre, ¿verdad? Ahora finalmente podemos saldar nuestras cuentas, ¿no es así? Continuó. Mientras te mate, la fuente mundial dentro de ti se transferirá automáticamente a mí. Si tienes algunas últimas palabras, mejor grítalas mientras aún puedas. Luego se inclinó más cerca de Roger. Oculto por las sombras, el rostro de Roger era difícil de distinguir, como si no hubiera expresión alguna. Miró a Dior como si quisiera tragárselo entero. Aún así, Dior todavía presionó la punta del cuchillo contra la piel sobre el corazón de Roger y pronunció palabras que helaron la columna vertebral. Sé que puedes ignorar mi parada de tiempo ahora, pero todos los demás en este mundo no pueden moverse. El único que puede actuar libremente eres tú. En este momento, estás siendo restringido por el mundo. No puedes moverte ni una pulgada. Y lastimarme es absolutamente imposible. Entonces inténtalo. De repente, Roger escupió esas palabras, a pesar de que su cuerpo realmente no podía moverse. Pero en el momento en que Dior escuchó eso, vaciló con sospecha. Claramente tenía la victoria en la mano. Si clavaba la hoja en el corazón de Roger, Roger moriría sin duda. Porque el poder de este cuchillo provenía directamente de la fuente mundial de Dior. La regeneración del mundo de los titanes era inútil contra ella. Sin embargo, una vez que Roger dijo algo con tanta arrogante confianza, Dior se volvió extremadamente cauteloso. Ya no se atrevía a acercarse con tanta audacia. En cambio, retrocedió abruptamente y le sonrió a Roger. ¿Crees que caeré en eso, Roger? Sé desde hace mucho tiempo que hay otro tipo dentro de ti que no debería existir en este mundo. Basura como Kaneki Ken, el maestro del mundo de los demonios necrófagos. Apostaría a que si me acercara ahora mismo, ese tipo manifestaría un arma de su mundo, ¿qué era de nuevo? Ah, claro. Un Kagune, y perforaría mi corazón de un solo golpe. Con la fuente mundial empoderándolo, él también podría asestarme un golpe fatal. Pero no me acercaré a ti. Su Kagune no puede extenderse tan lejos. Mientras hablaba, Dior arrojó repentinamente un cuchillo arrojadizo a Roger. Wash. La hoja salió disparada en línea recta, a punto de sumergirse en el corazón abrasador de Roger. Pero en ese mismo momento, una armadura negra se extendió por el cuerpo de Roger, cubriéndolo por completo. Con una cáscara dura, golpeó el cuchillo volador. Tienes razón, Dior. Pero ahora ya es demasiado tarde.
Tu mundo ya no puede restringir a Roger. Tenemos la bendición de 2 mundos. Con un solo mundo, nunca podrás competir con nosotros. Una voz sonó junto al oído de Roger. Volvió la cabeza y vio un 100 pies negro. Así que este es tu verdadero cuerpo, Kaneki Ken, pensó Roger. Libérate, Roger. El stand de Dior no puede hacerte daño en absoluto. Porque los dos ya estamos por encima de Dior en fuerza. Al escuchar eso, Roger lo probó ligeramente, y efectivamente, esa fuerza misteriosa que lo ataba se desgarró instantáneamente. Al ver su restricción completamente rota, Dior no pareció sorprendido en absoluto. En cambio, fue como si lo hubiera esperado. Entonces, si ese es el caso, no hay remedio con eso. La expresión de Dior se volvió gradualmente fría. Capítulo 198. El asistente de Dios, Lord Dior. Por favor, déjanos encargarnos de esto. Déjanos a este tipo a nosotros. Mientras Dior hablaba, una multitud apareció de repente. Salieron de agujeros negros y rodearon a Roger por todos lados. Roger barrió su mirada a su alrededor. Aparte del que había visto antes, el tipo que podía desvanecerse y devorar a otros, no reconoció a ni uno solo. «Todos son tus perros, ¿no es así, Dior?», dijo Roger con desdén. «Ninguno de ustedes se mueva. Esta es una pelea entre él y yo, y él no es mi oponente en absoluto». Dior dijo eso, pero lo que realmente estaba pensando era que no podía dejar que nadie tocara la fuente mundial. Porque la regla de transferencia de la fuente mundial era simple. Mientras cualquier ser vivo matara al dueño original de una fuente mundial, ese asesino obtendría el poder de esa fuente mundial. Si estos malditos subordinados robaran la fuente mundial en su lugar, entonces ¿qué? Por eso Dior sabía que tenía que hacerlo él mismo. Además, incluso sin la capacidad de detener el tiempo, el mundo seguía siendo el más fuerte entre todos los stands. Estas personas no podían vencer a el mundo, ni una sola de ellas. Si Roger los mataba y aprendía completamente el secreto de los stands, entonces Dior ya no representaría ninguna amenaza para Roger en absoluto. Y no era como si Dior no tuviera confianza. «Prepárate para morir, Roger». Con eso, Dior ordenó a el mundo atacar a Roger. El mundo era un stand de tipo poder con poder y velocidad clasificados A. En el instante en que Dior dio la orden, cargó hacia adelante, con el objetivo de estrellar a Roger contra el suelo con un golpe directo. Pero confiando en el instinto, Roger esquivó por poco el golpe. Aún así, no podía ver el stand en absoluto, y eso lo ponía en una desventaja masiva. El mundo era increíblemente rápido. Aunque las reacciones de Roger eran agudas, todavía no podía evadir cada golpe. Incluso si lograba esquivar el primer golpe, y apenas evitaba el segundo y el tercero, el cuarto y el quinto, junto con otros golpes lanzados sin patrón alguno, eran imposibles de proteger. En un abrir y cerrar de ojos, Roger fue golpeado volando y se estrelló contra el suelo. Afortunadamente, con la armadura de necrófago de Kaneki Ken protegiéndolo, no sufrió ningún daño real, pero el contraataque estaba completamente fuera de discusión. Apoyándose en el poder de Kaneki Ken, Roger decidió invocar un arma. Una guadaña roja sangre. La hizo girar a su alrededor, barriendo florituras de guadaña hacia afuera, negándose a dejar que nadie se acercara. Incluso si no podía ver el stand de Dior, este movimiento aún podría sellar todo a su alrededor. Pero mientras Dior tenía a su stand atacando a Roger, él mismo no estaba inactivo. En el momento en que Roger se centró en la defensa, Dior comenzó a arrojarle cuchillos. Roger no podía protegerse completamente contra eso. Desvió un cuchillo, solo para que un segundo entrara gritando justo después. Tan molesto como era, también demostró algo. Dior no tenía trucos reales propios. Todas sus habilidades provenían de su stand. Aún así, Kaneki Ken le advirtió que Dior era un vampiro, con habilidades de recuperación como las de un titán, retorcidas y extremas. Roger intentó desviar un cuchillo hacia atrás, con el objetivo de herir a Dior. Efectivamente, aunque Dior esquivó instantáneamente cuando vio el cuchillo volar hacia atrás, la hoja aún le cortó la mejilla, pero la herida sanó casi de inmediato. Solo por eso, Roger entendió. Dior tenía una curación al mismo nivel que la suya. Pero si quería matar verdaderamente a Dior, tenía que usar el arma en sus manos. El problema era que, con el mundo defendiéndolo, Roger no podía acercarse a Dior en absoluto. Si tan solo pudiera ver a ese bastardo, pensó Roger. Y justo entonces, un rayo de luz dorada cayó del cielo, cubriendo a Roger. Al principio, Roger pensó que los caminos de los titanes habían funcionado mal, cubriéndolo accidentalmente con poder de titán. Nunca había planeado desatar el poder de titán en la escalera de la capital, porque por encima y por debajo de él estaban sus compañeros.
Si forzaba una transformación aquí, ellos también quedarían atrapados en ella. Debido a eso, prácticamente nunca había usado su poder de titán en absoluto, esencialmente abandonando la fuerza de una fuente mundial. Uno a uno, con solo la fuente mundial del mundo de los demonios necrófagos, no podía competir con Dior. Dior era un experto en el uso de la fuente mundial. Pero mientras esa luz dorada brillaba, algo que había sido invisible comenzó a tomar forma a su alrededor. Así es. Podía ver los stands ahora. Y podía ver claramente que justo frente a él había un stand diferente a los demás. Un pequeño gigante que irradiaba oro de pies a cabeza, vestido con armadura dorada. ¿Qué es esto? Roger tenía curiosidad, pero estaba innegablemente allí, de pie ante él. Y no muy lejos, estaba el que era aclamado como el stand más fuerte, el mundo. A partir de aquí, puedes dejármelo a mí. El stand frente a Roger habló de repente. ¿Quién eres? Preguntó Roger. Una vez fui el stand de Porco, el asistente de Dios. ¿No murió Porco? ¿No deberías haber desaparecido con él? Si fuera un stand nacido de él, entonces sí, me habría desvanecido. Pero en verdad yo lo elegí, dijo el asistente de Dios. Soy una entidad única e independiente. Nací sobre mi primer maestro. Murió hace mucho tiempo y ya he olvidado su nombre. Entonces, ¿por qué me proteges? Ni siquiera nos conocemos. No me importa si nos conocemos o no. Solo obedezco la llamada del poder más fuerte. Ese poder me dijo que te protegiera, y no tengo más remedio que cumplir. ¿Fue el señor Thorin? Preguntó Roger. El único que podría tener a alguien protegiéndome es él. No. No lo fue, dijo el asistente de Dios. Ni siquiera puedo averiguar de dónde viene ese poder. Solo sé que debo hacer lo que dice. No hay explicación. Es más como instinto. Tal vez sea tal como mi nombre lo indica. Asistente de Dios, un mensajero que sirve a un Dios. El poder que percibo es ese Dios. Y cuando da una orden, no tengo derecho a resistirme. Al ver aparecer al asistente de Dios y pronunciar esas palabras, Dios solo se burló. Dios o no Dios, tu pequeño stand débil no puede competir con el mundo. El mundo es el stand más fuerte. Y dado que tú y yo somos productos del mismo mundo, las reglas de la fuente mundial se aplican a ti también. Roger puede liberarse del control de la parada de tiempo, pero tú no. Así que muere. Capítulo 199. Maestro del brazo Dior, después de eso, el mundo se movió a una velocidad extrema, lanzándose en un instante justo frente al asistente de Dios. Incluso Roger no reaccionó a tiempo, se podía decir cuán terriblemente rápido fue. Pero esta era una batalla entre stand y stand. Mientras el asistente de Dios se interpusiera frente a Roger, no permitiría que el mundo lo dañara en lo más mínimo. Así que en el instante en que el mundo golpeó, aunque el asistente de Dios no podía ver claramente su movimiento, aún sabía lanzar su cuerpo frente a Roger. Y no recibió el golpe por nada. Manifestó un escudo circular de su cuerpo, flotando ante él. Un sirviente tenía que tener habilidades de supervivencia, especialmente un sirviente destinado a proteger a su maestro. El puño del mundo se estrelló contra el escudo. El impacto fue brutal, pero no dejó ni un rasguño en ese escudo. Dior estaba conmocionado. No esperaba que este stand de segunda categoría mostrara tal poder, lo suficientemente fuerte como para bloquear los ataques del mundo. Había que entender, el poder de golpe del mundo estaba entre los mejores en todo el mundo de los stands. El único que podía intercambiar golpes con él era el Star Platinum, que una vez había luchado junto a él hasta el amanecer. Parece que Porco realmente era una potencia oculta. Ese bastardo así que era un espía desde el principio, dijo Dior con los dientes apretados. Debería haber sabido que no se puede confiar en la gente de este mundo. Pero ya es demasiado tarde. No te queda a dónde correr, Dior. El asistente de Dios habló, y en el siguiente instante, innumerables puños se extendieron desde detrás de él. Como un bodhisattva de 1000 brazos, cada golpe golpeó con precisión a el mundo, lanzándolo lejos en un instante. 2 puños no podían vencer a 4 manos, y mucho menos cuando las manos no eran 4, sino decenas de miles. El mundo rápidamente no pudo aguantar. Fue obligado a retroceder una y otra vez. Hasta que se retiró completamente de regreso frente a Dior. Debido a que un stand está vinculado a su usuario, el dolor infligido a el mundo también golpeó a Dior al mismo tiempo. La cara de Dior se torció de furia. No esperaba ser detenido aquí. Si las cosas seguían el plan original, ya habría perdido, excepto que había venido con una carta de triunfo. Parece que si quiero matarte no puedo contenerme más, dijo Dior de repente. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, su aura cambió bruscamente, como si se convirtiera en una persona diferente.
Una presencia extraña se filtró de él, difícil de describir, pero parecía letalmente peligrosa. Mirando hacia Roger, Dior entró en el campo de batalla él mismo. Una luz amarilla brilló alrededor de sus manos mientras cargaba contra Roger. En el instante en que se precipitó, el asistente de Dios inmediatamente levantó un muro de escudo, tratando de bloquear a Dior. Pero lo que no esperaba era que justo cuando Dior estaba a punto de alcanzarlo, se detuvo, y luego tiró hacia afuera en el aire vacío con ambas manos. Una onda de choque violenta surgió desde lejos, y el asistente de Dios fue arrastrado directamente hacia él. Este movimiento se llama Strong Hand Skull Splitter. Un producto de otro mundo. Mientras Dior hablaba, apretó una mano alrededor de la garganta del asistente de Dios y apretó con fuerza. Luego lo estrelló contra el suelo. La luz amarilla brilló nuevamente alrededor de su puño, y apuntó a la cabeza del asistente de Dios. Un golpe. 2 golpes. Cada uno más vicioso que el anterior. El asistente de Dios sintió como si su cráneo estuviera a punto de estallar. Nunca había imaginado que Dior pudiera desatar un poder físico tan aterrador. Cerca, Roger observaba atentamente. No sabía qué le había pasado a Dior, pero sabía que los movimientos que Dior estaba usando tenían que venir de algún lugar significativo. Simplemente no sabía su origen. Todavía sabía muy poco sobre el mundo exterior. En términos de información, ya estaba en desventaja. Contra Dior, la información era el factor clave. Si lo que sabías era menos que tu oponente, ¿cómo podías luchar? Pero Roger no iba a admitir la derrota. A pesar de que Dior tenía inmovilizado al asistente de Dios, Roger no se sentó allí y esperó a morir. Arrojó la guadaña en su mano, tratando de aprovechar la oportunidad y golpear a Dior. Pero nunca iba a ser tan fácil. En el instante en que el mundo vio que su maestro estaba a punto de ser atacado, brilló frente a Dior y golpeó la guadaña lejos. Sin embargo, debido a eso, la atención de Dior se dividió, y el asistente de Dios aprovechó la apertura para liberarse. Pero Dior no parecía tenso en absoluto. En cambio, llevaba una sonrisa aún más malvada. Perfecto, dijo. El siguiente movimiento se llama Deliberate Bombardment Punch. Mientras hablaba, de repente tomó una postura para reunir poder. Y frente a él, aparecieron barreras de la nada, encerrando a todos adentro. El asistente de Dios no sabía qué era, así que se movió al centro, solo para ser golpeado perfectamente por el golpe de Dior. El dolor atravesó todo su cuerpo, y finalmente se derrumbó en el suelo. La mayoría de los stands están vinculados a sus usuarios, incluido el dolor. Pero el asistente de Dios era el asistente de Dios. Un stand que existía independientemente. Así que no importa cuán gravemente herido estuviera, Roger no sentía nada en absoluto. No solo eso, Roger incluso encontró el momento perfecto para rodear a Dior. Se cortó su propia muñeca, fortaleciendo su brazo. Luego, copiando el estilo de Dior, lanzó un golpe directo a la cabeza de Dior. Pero lo que Roger no esperaba era que Dior se diera la vuelta en un instante, luego surgiera hacia adelante en una postura extraña, repentinamente bloqueando el cuerpo de Roger y arrastrándolo hacia el aire. El movimiento final. Asombroso. Con eso, golpeó a Roger con fuerza hacia abajo. Debido a que Dior lo tenía bloqueado en un abrazo en el aire, Roger no tenía forma de evadir. Solo podía ser aplastado brutalmente contra el suelo. Pero debido a ello, ahora también entendía los movimientos de Dior, y estaba seguro de que nunca dejaría que funcionaran en él por segunda vez. Aún así, en este punto, parecía que no tenía más remedio que transformarse. Roger miró hacia la ventana y vio que estaba abierta. Si pudiera saltar desde allí, podría desatar el poder de Titán. Pero primero, necesitaba a alguien que atara completamente a Dior. Asistente de Dios. Gritó. El asistente de Dios entendió de inmediato. Brilló frente a Roger, desplegó su muro de escudo más grande posible y una vez más golpeó a Dior con ese aluvión de bodhisattva de 1000 brazos. Pero Dior no era presa fácil. Después de que su stand hubiera sido golpeado así una vez, ¿cómo podía dejar que sucediera de nuevo? Así que cuando 1000 manos se precipitaron hacia él, esquivó de inmediato, evadiendo cada puño atacante impecablemente, su velocidad volviéndose increíblemente rápida. Sin embargo, lo que nunca podría haber imaginado era que el asistente de Dios solo estaba fingiendo. El verdadero objetivo era que Roger saltara por la ventana. Y Roger ya se había lanzado fuera, cortándose la palma con una hoja. La electricidad amarilla dorada recorrió sobre él. Afuera, la gente miraba hacia la capital en estado de shock. Ante innumerables ojos, un rayo dorado se estrelló entre el cielo y la tierra. Un titán que no había aparecido en mucho tiempo irrumpió en existencia, elevándose en el mundo una vez más. Capítulo 200.
Perseguido por un demonio, alas de la armadura de batalla de la mandíbula. Un par de alas batieron, elevando a Roger en el aire. Sabía que si quería luchar contra Dior, tenía que llevar la batalla al cielo. Porque solo en el aire podía tomar la superioridad aérea absoluta, y solo entonces podría hacer que los movimientos de Dior fueran completamente ineficaces. Sin embargo, lo que no esperaba era que Dior no saliera de la capital con él. En cambio, se quedó dentro de la ventana, observando a Roger. Y entonces Roger entendió. Así que así es como es realmente, le tienen más miedo a la luz del sol. Así que Roger se zambulló hacia la azotea y llevó a todos hacia abajo desde arriba. Historia había estado saludando a la gente de abajo junto con los demás, anunciando las nuevas leyes, cuando de repente vio a su esposo transformarse en un titán de la nada y bajarlos a todos de la capital. Las alas sostuvieron a Roger mientras descendía constantemente al suelo. En la multitud, la gente despejó el espacio abierto más grande para él. Las ráfagas feroces de las alas casi derribaron a los eldianos en el suelo. Roger finalmente aterrizó y bajó a todos de su palma al suelo. Querido, ¿qué pasó? Preguntó Historia con ansiedad. No te preocupes por eso todavía. Tú toma a todos y evacúa. Cuando termine, los llevaré a todos lejos, dijo Roger. Si no aparezco frente a ti en una hora, entonces salgan de esta isla inmediatamente. Nunca vuelvan. ¿Por qué? Historia estaba confundida y frenética. Nelly, tráeme mi equipo de maniobras tridimensionales. Levi no desperdició palabras. Sabía que Roger se había topado con algo grande, y la única forma en que podía ayudar era luchar al lado de Roger. Pero Roger sabía que no se podía permitir que Levi se uniera. Si Levi luchaba, moriría por nada, porque la brecha entre los dos mundos era simplemente demasiado vasta. No, Levi. Tú quédate aquí, como ellos. ¿Crees que te escucharé? Los ojos de pez muerto de Levi se fijaron en Roger. Roger le devolvió la mirada. No necesito que me escuches, pero tienes que confiar en mí. Estas personas no son algo que puedas manejar. Incluso yo no tengo muchas posibilidades de ganar. Lo cual es exactamente por lo que nos necesitas. Sin ninguna vacilación, Levi se puso su equipo de maniobras tridimensionales y se lanzó directamente hacia la ventana de la que Roger había salido. Sin otra opción, Roger regresó inmediatamente. Levi había interrumpido todos sus planes, pero Roger no podía simplemente abandonarlo. Sin embargo, en el momento en que los dos se estrellaron de nuevo a través de la ventana, descubrieron que no quedaba ni una sola persona en las escaleras de la capital, ni siquiera una sombra de Dior. Y el asistente de Dios también se había ido. Probablemente se lo llevaron, pensó Roger. ¿Entonces a dónde diablos fueron? Preguntó Levi. Se han ido. Roger miró los rastros violentos de batalla a su alrededor. El asistente de Dios probablemente estaba al borde de la muerte, pero Roger no tenía idea de cómo perseguir a Dior. Ese agujero negro aparecería y desaparecería al azar. Nadie sabía cuándo aparecería Dior, o dónde. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cerrar toda la ciudad? Preguntó Levi, retrayendo sus cuchillas. No. Ahora mismo, vienes conmigo a un lugar. ¿Qué lugar? El lugar donde tú y yo nos conocimos por primera vez. El subterráneo. Dentro de las murallas. El subterráneo. Sin Erwin para jugar al ajedrez con él, Thorin vivía en el aburrimiento todos los días. Jugaba al ajedrez contra sí mismo, y cada vez que ganaba, se sentía extrañamente vacío, como un anciano con el nido vacío que a nadie le importaba. Aún así, no pensaba que fuera un problema. Si todos venían corriendo hacia él, eso significaba que el mundo se enfrentaba a algo enorme. El mundo no podía permitirse tener problemas, así que Roger y los demás no podían venir a buscarlo. Pero al final vinieron. Cuando Thorin escuchó sonar el timbre, ya entendió que lo que había estado anticipando finalmente había sucedido. Abrió la puerta, y Roger y Levi entraron. Era la primera vez que Levi veía al señor Thorin. No podía entender que podría tener un anciano ciego y calvo como este que hiciera que Roger lo tratara con tanto respeto. Roger se sentó ligeramente, frente al señor Thorin en la mesa de ajedrez. No jugó. En cambio, bajó suavemente la bandera que el señor Thorin había levantado. Ya deberías saber por qué estoy aquí, dijo Roger. Erwin me contó todo lo que dijiste. Fuiste y le preguntaste a propósito. Sí. Ese pequeño bastardo. Prometió que lo mantendría en secreto, y aún así lo soltó. El señor Thorin se rascó el lado de la nariz. Suspiró. Predije que no serías capaz de vencer a Dior. Pero también creía en ti. Pensé que todavía tenías una oportunidad de matarlo. Resulta que estaba pensando demasiado, ¿eh? Luché con él una vez. Al final, corrió. No parecía dispuesto a seguirme a un lugar con luz solar.
Sí, observaste bien. Dior es un vampiro. No puede tocar la luz del sol. Si intentas arrastrarlo al sol para luchar, huirá de inmediato. ¿Cómo lo mato? Además de la luz del sol, hay un método más que realmente puede herirlo. Armas de otros mundos. ¿Armas de otros mundos? Así es. Como tu guadaña. Y como el señor Kaneki dentro de tu cuerpo. Mientras hablaba, miró hacia el cuerpo de Roger, y en ese momento, un cien pies salió de la oreja de Roger. Ese Dior claramente vino preparado. Las artes marciales que usó no eran de su propio mundo. Parecen ser de otro mundo, lo que significa que probablemente tenga algo que ver con esa persona, dijo Kaneki Ken. Correcto. El general ya previó esto, y me hizo darte algo. Torin caminó hacia un lado y tomó una espada envuelta fuertemente en tela de un estante. Roger la examinó de cerca y vio una cadena rota colgando de la empuñadura. El diseño era extremadamente extraño, nada como lo que se podría hacer en su mundo. Esta es una espada del mundo de Akame ga Kill. Su nombre es Incursio. En los términos de ese mundo, es un arma imperial, una hoja con habilidades especiales. ¿Qué habilidad especial? Alberga el poder de un monstruo de ese mundo. Armadura demoníaca. Incursio. No solo tiene una defensa como un muro de bronce y hierro, sino que puede fortalecer su poder de ataque según tu voluntad. Incluso puede transformarse en una capa invisible para protegerte. Con eso, Torin le entregó la espada a Roger. Roger pasó los dedos por ella y sintió que temblaba levemente. Te está eligiendo. Si te acepta, formará automáticamente una armadura y se unirá a tu cuerpo. Torin miró la espada con tensión. Incluso si Roger era el hijo del general, si la espada no lo reconocía, no había nada que Torin pudiera hacer. Pero en ese momento, Incursio de repente brilló con una luz brillante. Un traje completo de armadura se formó y se enganchó al cuerpo de Roger, y después de darse cuenta de que Roger no era su antiguo maestro, ajustó rápidamente su forma, volviéndose más adecuado para él.